Vale. Bueno, pues entonces empezamos la última sesión de esta tarde, de esta tarde y del seminario, y entonces voy a presentar a la última ponencia, que es Álvar Jones. Álvar Jones es uno de los jóvenes que estaba haciendo la tesis cuando empezamos a conocernos la gente ya de más edad y consagrados como Benita y tal, que nos conocimos entonces y conocimos a Enrique Martino, a Alba, a Alvar, que hicieron unas tesis estupendas, ¿no? Realmente estupendas, y con las que hemos seguido manteniendo la amistad y la colaboración como investigadores. Alvar es antropólogo, ha trabajado muchos años de cooperante en África, en Guinea Ecuatorial, cuyo trabajo de campo le sirvió para hacer la tesis, luego en Senegal y también ahora está en Rabat. Su tesis era sobre los itinerarios terapéuticos de la población de Bata, es decir, cuando la gente de Bata siguió una serie de enfermos para saber qué actitudes tenían ante las diversas posibilidades que se les ofrecía para intentar resolver sus dolencias. Desde la sanidad formal, oficial, que deja muchísimo que desear, pero que era muy interesante saber qué actitud tenían y cómo la valoraban y qué tal. Es decir, luego lo que podíamos llamar desde Occidente curanderos, los Nganga, me parece que se llaman, etcétera, el Vieri, el Entendé, los chinos que sin saber castellano ni entenderte, pues te dan una fetamina y te encuentras estupendo, y los pastores protestantes. Es decir, realmente un estudio magnífico, una tesis brillantísima y muy, muy necesaria para aquellos que trabajan con la cooperación sanitaria en África, para los que lo diseñan, la cooperación para los que cooperan en la sanidad y para los gobiernos africanos, que desgraciadamente, pues aunque se ha editado en París, pues no creo que tenga el impacto que merece, ¿no? El impacto práctico, me refiero, ¿eh? Bueno, pues ahora está viviendo en Rabat, como he dicho, y va a traernos un tema, no es el mismo, pero que tiene cierta similitud también a base de su experiencia en Rabat. Entonces, pues, le doy la palabra. Vale. Muchas gracias, Gonzalo. Muchas gracias a vosotros. Yo os voy a hablar de una investigación que hemos llevado a cabo en Marruecos estos 2 o 3 últimos años. Una investigación que se ha llevado a cabo por una pequeña organización que se llama INCIDES, con diferentes apoyos. Hemos trabajado con la sociedad civil marroquí, y es un proyecto que ha sido financiado por la FIRA, la Fundación Internacional de Investigación Aplicada en el ámbito de la discapacidad, de la diversidad funcional, y también con algunas administraciones públicas españoles. Bueno, esto lo digo por cortesía, creo que es importante, porque sin ellos este trabajo no hubiese podido llevarse a cabo, ¿no? La pregunta que nos hemos planteado es, también comentar que es una investigación multidisciplinar que involucra investigadores franceses, españoles, marroquíes y actores de la sociedad civil, ¿no? Y mi papel en esta investigación ha sido la de coordinar. La problemática inicial de esta investigación es definir cuáles son los sistemas de solidaridad que se generan en torno a las personas de gran dependencia, aquellas personas que necesitan apoyo, supervisión, acompañamiento para las actividades de la vida diaria, ya sea comer, vestirse, lavarse, desplazarse, etc., ¿no? Es una pregunta importante en la medida en la que en el contexto marroquí no hay dispositivos de protección social, o los dispositivos de protección social existentes son muy deficitarios. Eso significa que el acompañamiento reposa esencialmente sobre la familia y las redes comunitarias, ¿no? Esta pregunta también era importante para nosotros en la medida en la que la familia se ha transformado a lo largo de las últimas décadas en el contexto marroquí. La familia tradicional, que está muy documentada, la familia patriarcal,
se ha parcelado, se ha dividido en diferentes unidades nucleares que son muchísimo más débiles, y entonces se trata de saber cómo se generan esas solidaridades en un contexto en el que está en proceso de transformación social, ¿no? Hemos partido de la idea de que había muchísima información. Cuando hemos empezado a plantearnos esta problemática, había muchísima información sobre qué es lo que hace el Estado en torno al acompañamiento de estas personas, ¿no? Cuando en realidad el peso del Estado en estas cuestiones no tiene casi ningún peso. En cambio, había muy poca información respecto a qué es lo que hacía la familia, cómo se organizaba la familia, cuáles eran las estrategias que ponían en marcha. No había nada sobre esta cuestión y, por lo tanto, para nosotros era importante documentarlo. A nivel metodológico, tener en cuenta que nos hemos reunido con cerca de 250 familias, o sea que es un trabajo que difiere de los otros trabajos que he realizado por el pasado, en la medida en la que hay una vertiente cuantitativa muy importante. Hemos trabajado esencialmente en la región de Rabas, Alep y Nitra. Hemos trabajado con diferentes niveles de ingreso. Hemos trabajado con gente en el ámbito urbano, en el ámbito rural. Hemos buscado una diversidad socioeconómica importante. Quizás por último, antes de empezar a compartir los resultados, por dependencia, lo estábamos comentando antes con alguno de vosotros, hemos entendido por situación de gran dependencia, hemos entendido a aquellas personas precisamente que necesitan ayuda para actividades esenciales, ¿no? Comer, desplazarse, ir al servicio, lavarse. Y también tener en cuenta que en nuestra muestra nos hemos centrado en las personas cuya situación de dependencia les acompaña desde los primeros años de edad. Es decir, no aquellas situaciones sobrevenidas después de un accidente, cuando tienen 20, 30 años, o vinculadas a la vejez. Esto es una elección que responde a elementos metodológicos que, bueno, si queréis después puedo detallar, ¿no? Pero significa que en la muestra tenemos esencialmente a niños, adolescentes, jóvenes adultos que tienen todo tipo de diversidad funcional, ¿no? Es decir, que pueden ser asociados con síndromes autísticos, con síndrome de Down, con parálisis cerebral, y que tienen pues diversidad funcional. Digamos que la cuestión para nosotros, para que os hagáis un poco una idea de cuáles eran las preguntas que nos hacíamos, ¿no? Es decir, entre ellas está el hecho de, por ejemplo, de imaginar en los hogares donde hay más mujeres, esto significa que hay más personas alrededor de una persona dependiente. ¿Cuántas personas de media hay en torno a una persona en situación de dependencia? ¿1, 2, 3, 4? ¿Cuál es la implicación de los hombres en esta cuestión, de los padres? ¿Cuál es la implicación de los hermanos y de las hermanas, ¿no? Y después, ¿cómo pesa la estructura del hogar, la estructura familiar en el acompañamiento de estas personas, ¿no? Tener en cuenta también que reflexionar sobre los dispositivos de solidaridad en torno a las personas más vulnerables también es una forma de reflexionar sobre la solidaridad en general, ¿no? En la sociedad. Bueno, voy a compartir los resultados. También me hago cargo que en la tarde habéis pasado 3 días intensos. Voy a intentar ir al grano. Hay muchas cosas que se parecen a otros contextos, al contexto occidental, desde luego, al contexto guineano, quizás algunas cosas. También hay algunos puntos de diferencia, ¿no? Me gustaría que me escuchaseis pensando, haciendo este viaje en permanencia de ida y vuelta. Bueno, los principales resultados, tener en cuenta, por último, que el cuestionario que hemos hecho a las 250 familias es de 150 preguntas, es decir, un cuestionario de 1 hora y media, 2 horas. Hemos recogido muchísima información. Esto es el resumen del resumen del resumen, ¿no?
En sustancia, digamos que el acompañamiento de una persona en situación de dependencia puede resultar no necesariamente es una carga, puede ser fruto de gran satisfacción, pero constituye a menudo una carga cuando agota los recursos económicos y humanos de un hogar, ¿no? Esto ocurre muy, muy a menudo en el contexto marroquí. Es la norma, ¿no? Es decir, que los recursos económicos para el acompañamiento de estas personas generalmente reposa esencialmente en el padre, es decir, que en el 70% de los casos reposa en el padre, casi nunca reposa en la madre, algunas veces en las familias más ricas reposa en ambos. Para las familias más pobres, aquellas que tienen muy escasos recursos, reposa también en actores comunitarios. Es decir, que la figura de los benefactores está muy anclada en las sociedades, la sociedad marroquí como en las sociedades del Magreb, por cuestiones culturales, por cuestiones religiosas. Y estos actores comunitarios desempeñan un papel muy importante para las familias que menos recursos tienen, ¿no? También el parentesco que no vive con la familia ocupa a nivel económico un apoyo bastante débil. Los apoyos económicos de ese punto de vista vienen esencialmente de la familia materna, es decir, de la madre, ¿no? Y pocas veces de la familia del padre, ¿no? Lo que también contradice la idea de esa familia patriarcal, solidaria, una idea que todavía los marroquíes tienen muy anclada, ¿no? Esto para la parte económica. La parte quizás más interesante, o la que a mí más me interesa, es todo el resto, la fase práctica del acompañamiento. Y si los hombres asumen generalmente la dimensión económica, todas las demás facetas del acompañamiento práctico recaen generalmente sobre una sola persona, generalmente la madre. Hay una extrema concentración de las prácticas del acompañamiento, es decir, que generalmente es esa persona la que es la cuidadora principal, es decir, que ayuda en las actividades de la vida diaria, comer, desplazarse, ir al servicio, lavarse. En el 92% de los casos es la cuidadora principal. Solamente en 3% de los casos es el marido, el cónyuge, el cuidador principal. 3%, casi nada, casi nada. Más preocupante aún es que si en más del 90% de los casos es la principal cuidadora, en cerca de 60% de los casos es la única cuidadora. Es decir, que desempeña todas las labores de cuidado sin ningún tipo de acompañamiento, de sostén por parte del marido, por parte de los hermanos, de las hermanas, ¿no? Es esta misma persona la que generalmente acompaña en los desplazamientos externos para acompañar a las actividades de rehabilitación, acompañar a las actividades de escolarización. Es esta misma persona que gestiona todas las cuestiones administrativas para acceder a estos servicios. Es esta misma persona la que se encarga de la administración de medicamentos. Es esta misma persona la que monopoliza las preocupaciones vinculadas a la salud. Es decir, si detecta algún tipo de problema de salud, es ella la que toma la iniciativa de ir al médico, de ir al hospital. Es esta misma persona la que generalmente, cuando hay actividades lúdicas en el exterior, es la que toma la decisión de la que acompaña para ir al parque, al café, dar una vuelta, ¿no? Bueno, veis que todas las facetas del acompañamiento generalmente están asumidas por una sola persona. Esta misma persona, que generalmente es la madre, es la misma persona sobre la que además recaen todas las responsabilidades domésticas, todas las responsabilidades y también el cuidado de los otros niños, ¿no? O sea que hay una extrema concentración de las responsabilidades de cuidado sobre una sola persona. El padre y los hermanos, las hermanas, generalmente están implicados en lo que ellos denominan la guardia, la vigilancia, que es cuando la madre, por una cuestión de urgencia, porque tiene que visitar su propia madre, por ejemplo,
no está disponible en ese momento, pues estas personas, los hermanos de la persona o el padre, intervienen, asumen esa guardia, asumen esos momentos. Eso significa que es guardia, es copresencia, estar en el mismo lugar, pero no significa asistir si hace falta ayuda, no significa alimentar, no significa desplazar, ¿no? Hay también una sola actividad en la que el padre y los hermanos juntos están más representados que la madre, una sola. Son las actividades lúdicas en el espacio doméstico. Es decir, que para jugar es el único espacio en el que la madre no es solicitada. Las madres no tienen el tiempo para jugar, ¿no? Lo que nos hemos preguntado a raíz de esto, habéis visto, ¿no? Hay una concentración tremenda de todas las actividades. La pregunta que nos hemos planteado a raíz de eso es, ¿qué es lo que explica, cuáles son los factores socioeconómicos que llevan a la concentración de todas estas tareas de cuidado, o que al contrario favorecen el reparto de estas tareas entre varias personas en el seno del hogar, ¿no? Esta es la cuestión principal que ha guiado la reflexión que voy a llevar a cabo ahora, ¿no? Es decir, ¿cuáles son factores socioeconómicos que favorecen la concentración de todas estas tareas, o aquellos que, por lo contrario, favorecen el reparto de las tareas entre diferentes personas del hogar? Hay muchos factores, hay 4 que son esenciales. El primero es obvio, es una cuestión socioeconómica, es una cuestión de pasta. Es decir, que cuanto más pobre es el hogar, más posibilidades va a haber de que las tareas de cuidado se concentren en una sola persona, generalmente la madre, y que cuanto más dinero haya en ese hogar, pues probablemente más personas van a involucrarse. Para las familias más pobres generalmente hay una. Las familias con más dinero generalmente hay 2. No hay muchísimas más, no estamos 4 o 5, no estamos hablando de 2. Es decir, que para las familias más pobres, una es la madre, para las familias más ricas, generalmente es la madre, con el padre o con personal remunerado, ¿no? A ver, si le doy a esto, tengo aquí. Sí, aquí lo veis bien, el reparto del acompañamiento y cómo el reparto del acompañamiento evoluciona en función del nivel de ingresos de las familias, ¿no? Es decir, que la línea de abajo, la línea de arriba es la madre y la línea naranja que sube es el padre, ¿no? En las familias con menos recursos hay que multiplicar por 20 la implicación del padre para igualar la implicación de la madre, por 20. En las familias con más recursos, esencialmente las familias de clase media, alta y superior, hay que multiplicar por 2. Es decir, que las madres siguen siendo ampliamente mayoritarias, incluso entre las familias más ricas, ¿no? Una pregunta que nos hemos planteado es saber si el estatus profesional del padre tenía una implicación en su implicación en torno a la persona, ¿no?, dependiente. Es decir, el hecho de que tuviese trabajo, que no tuviese, que estuviese jubilado y que estuviese en casa, que tuviese más tiempo, no tiene ningún impacto o muy poco significativo. Es decir, que el tipo de implicación está muchísimo más vinculado a esto, es decir, a cuestiones socioeconómicas y de formación académica, que a la disponibilidad del padre. Es decir, que si el padre no se implica, no tiene que ver con su disponibilidad, ¿no? Tiene más bien que ver con la percepción cultural del rol del padre y de la madre, ¿no? Decía 4 factores que favorecen en la concentración
o por el contrario en el reparto de responsabilidades. Primero, el nivel socioeconómico. Otro elemento muy importante y que no esperábamos, creo que hemos sido ingenuos al respecto, es el sexo de la persona. Cuando es una niña o una mujer, lo más probable es que haya cerca de una persona, 1,3. Cuando es un chico o un hombre, lo más probable es que haya cerca de 2. Creo que tengo aquí, lo veis, 1,75 de media para los chicos, 1,3 para las mujeres. ¿Esto a qué se debe? Se debe a varios factores. El primero es que en el cuidado de las mujeres los hombres no se implican, lo que hace que haya menos personas implicadas en el cuidado de las mujeres, ¿no? Por cuestiones socioculturales, por cuestiones religiosas, vinculadas a la distanciación social entre hombres y mujeres en el contexto magrebí, en el hecho de que hay esa distanciación social, sobre todo después de la pubertad, ¿no? En el contexto marroquí. Hay incluso, respecto a esa distanciación social, hay incluso mujeres, madres, que nos dicen, no es mayoritario, pero es un discurso que hemos oído, que ha venido 4 o 5 veces en los cuestionarios que hemos hecho, ¿no? Muy minoritario, pero al volver varias veces, pues significa que hay algo. Hay mujeres que nos han dicho, yo no dejo a mi hija con mi marido, yo no dejo a mi hija con mis hermanos, yo no dejaría a mi hija con ninguna persona, con ningún hombre de la familia de mi marido, ¿no? Es decir, que hay un temor real o imaginado muy importante relativo a los abusos sexuales, ¿no? Esto es algo muy importante. No sé si es real o imaginado, en todo caso, guía las prácticas, ¿no? Pero el hecho de que haya más personas alrededor de los hombres que las mujeres no solamente tiene que ver con el hecho de que los hombres no se impliquen en el cuidado de las mujeres, también tiene que ver con el hecho de que incluso las mujeres están menos implicadas en el cuidado de las mujeres. Esto significa que una hermana probablemente se implique más en el cuidado de su hermano dependiente que de su hermana dependiente, ¿no? Que incluso una madre realice más actividades en el exterior con un niño dependiente que con una niña dependiente. Incluso que una madre realice más actividades de rehabilitación si la persona dependiente es su hijo que si es su hija, ¿no? Hay muchas hipótesis respecto a qué es lo que guía este tipo de prácticas, ¿no? Obviamente hay muchísima literatura en todo el Magreb, en Marruecos en particular, en torno a lo que se denomina la depreciación del sexo femenino en este contexto. La literatura antropológica, sociológica de los años 50, 60, todo incide hacia esto, ¿no? Es verdad que hoy en día estos datos, a lo mejor desde aquí, con los prejuicios que se tienen en Occidente, esto a vosotros os resulta obvio. Esto yo cuando presento esto en Marruecos actualmente genera muchísimo asombro porque no corresponde en absoluto con la imagen que en Marruecos se hacen de ellos mismos. Es decir, si asumen la depreciación del sexo femenino hace 50 o hace 40 años, piensan que en gran parte está superado o está en vías de superarse, ¿no? Entonces, obviamente, eso está aquí, esa depreciación del sexo femenino. Quizás también hay otras cosas, porque hablando con terapeutas ocupacionales que han trabajado en España, algunos me decían, algunos resultados respecto a esto serían los mismos aquí en España. Serían lo mismo porque quizás no solamente tenga que ver con una depreciación, sino con una cuestión de roles. Tiene que ver con el hecho de que asumimos que a un niño o que a un joven adolescente lo asociamos con la actividad y por lo tanto pues es normal sacarle a la calle, es normal practicar actividades de rehabilitación y sin embargo asociamos las chicas con la pasividad y entonces pues se desarrollan menos actividades, ¿no? Bueno, esto voy a ir rápido, veo que estáis
cansados, algunos muy cansados. He dicho 4 elementos, 4 factores que favorecen la concentración de responsabilidades o el reparto de responsabilidades. Hemos visto el nivel socioeconómico, el sexo. El tercero es la estructura del hogar, es decir, cómo se organiza el hogar. Teníamos la hipótesis muy ingenua de pensar que cuanto más personas hubiese en una familia, sobre todo cuanto más mujeres hubiese en una familia, más personas iba a haber en torno a esa, más manos iba a haber para el cuidado, ¿no? Nada más lejos de la realidad. Puedo mostrar aquí alguno de estos. Aquí lo veis. Cuanto más personas haya en un hogar, menos personas están involucradas en el hogar, en el cuidado, ¿no? Es decir, que cuando estamos en un hogar con 2 o 3 personas, imaginemos un hogar en el que hay la madre, con la madre de la persona, con la abuela materna de la persona, lo más probable es que haya 2 personas que estén involucradas en los cuidados, ¿no? Cuanta más personas, menos personas involucradas. ¿Por qué? Porque las familias donde hay mucha gente son esencialmente familias donde hay cohabitación intergeneracional, es decir, donde vive la familia nuclear, papá, mamá y los hijos, con la familia del padre, con los padres del padre, los hermanos del padre. Esto es una estructura familiar muy común en el contexto marroquí, ¿eh? En nuestra encuesta representa cerca del 22% y en el contexto marroquí las estadísticas nacionales también apuntan a ese nivel, ¿no? Cohabitar con la familia del padre puede ser en el mismo apartamento, en la misma casa. A veces también los padres están en el piso de abajo, la familia de uno de sus hijos en el primero, el otro hermano, etc., ¿no? Pues esa estructura familiar es la estructura menos solidaria. Es decir, es una estructura donde hay muchísima gente, es una estructura muy poco solidaria. Es una estructura donde hay 1,2, si no recuerdo mal, personas implicadas en el cuidado. Bueno, la tenéis aquí, la estructura, ¿no? ¿Ves? El triángulo representa la persona dependiente que vive con sus hermanos y sus padres. El círculo rosa es la persona que está involucrada en el cuidado. Tenéis los padres del padre, los hermanos del padre. La única persona involucrada en este esquema es la madre. Además, muy a menudo criticada por el resto de la familia porque se le acusa de haber introducido una persona con discapacidad en el seno de la familia, etc., ¿no? Esto pasa también aquí, ¿eh? Bueno, la estructura familiar es algo diferente, pero este tipo de acusación, de reproches intrafamiliares es algo bastante común aquí también. Esta es la estructura menos solidaria, la estructura familiar menos solidaria. Nos hemos planteado también cuáles podían ser las más solidarias. La más solidaria, curiosamente, es exactamente lo contrario de esto. Es esta que os pongo aquí. Es decir, lo único que ha cambiado en este esquema que os pongo aquí es la posición de la persona dependiente. Antes estaba abajo, ahora ha subido. Es decir que aquí lo que ocurre, esta estructura corresponde cuando el padre y la madre de la persona dependiente, ¿no?, viven con el hermano de la persona dependiente y con la mujer del hermano. En este caso, la mujer del hermano, ¿no?, la cuñada, va a estar implicada también, ¿no? Es exactamente el contrario de la estructura que hemos visto antes. Esto se explica porque cuando una mujer llega a casa de su marido, a la casa de la familia de su marido, ella está en deuda respecto a la familia de su marido. Por lo tanto, ella tiene que apoyar y ayudar a la familia de su marido, ¿no? Es decir, tiene que cuidar de la persona dependiente, de su cuñado, cuando es ella la que viene y trae un niño dependiente, no hay ninguna obligación de su, ¿cómo se dice?, belle-mère, de su suegra, de implicarse, ¿no? La suegra no tiene ningún tipo de obligación de apoyo, ¿no? Bueno, esta es la estructura menos solidaria. Hay puntos intermedios en las que, por ejemplo, cuando la madre vive con su propia madre,
Esto es una estructura también relativamente solidaria, pero que deriva de otras situaciones de vulnerabilidad, porque cuando una madre en Marruecos vive con su madre, significa que ha divorciado, que la han repudiado, que es divorciada, que es viuda. O sea, que deriva esta situación de resiliencia, de alguna forma, deriva de otra situación de vulnerabilidad, ¿no? Bueno, esto para las estructuras familiares. Bueno, y voy a recortar. Hemos visto 3 criterios: el primero socioeconómico, el segundo el sexo de la persona, el tercero la estructura de la familia y el cuarto obviamente es la accesibilidad a las asociaciones de servicios que ofrecen servicios de readaptación y que ofrecen servicios de escolarización. Y esto permite a la madre desentenderse de alguna forma, reposar durante 2, 3, 4 horas al día, ¿no? Esto obviamente, cuanto más rico, cuanto más dinero tengas, más posibilidades tienes de acceder a estos servicios. Cuanto menos dinero tengas, menos posibilidades tienes. Si vives en el ámbito rural no tienes ninguna posibilidad de acceder a estos servicios. Si vives en el ámbito urbano tienes alguna más. Y también la edad. Es decir, que si eres joven, tienes entre 0 y 20 años, tienes más posibilidades de acceder a estos servicios. Más de 20 años no hay servicios. Para las personas con diversidad funcional no los hay, porque no están subvencionados por el Estado, ¿no? Vale. Cuando la persona se hace mayor, la persona dependiente, cuando se hace mayor, digo cuando tiene más de 20 años, no cuando tiene 60, cuando tiene 80, cuando tiene más de 20 años, su situación suele degradarse mucho. Son personas que ya no salen a la calle, ya no les acompañan, ya no les sacan a la calle, ya como los servicios asociativos se centran en los más jóvenes, ya no tienen acceso a servicios de rehabilitación, servicios de escolarización, servicios de formación, etc. Incluso tienen muchísimas menos interacciones en el propio seno de la familia, ¿no? Es decir, en el propio hogar, las personas que tienen 20 años interactúan muchísimo más que las otras personas, que las personas más jóvenes. O sea que hay una degradación sistemática de la situación de estas personas a medida que envejecen. Una de las preguntas que nos hemos hecho también es ¿cuál es la persona que asume el cuidado, que asume el acompañamiento cuando la madre, los padres en general, pero la madre en particular, ya no está? O ella misma tiene discapacidad o tiene enfermedades crónicas, ya no está en disposición de acompañar. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Cómo se organiza? No hay miles de posibilidades, ¿eh? No hay miles de posibilidades. La más recurrida, obviamente, es la hija. No cualquier hija. La hija soltera, la hija viuda, la hija separada, aquella hija que no tenga el veto de su marido, ¿no? Esa es la opción más habitualmente recurrida. La otra opción más recurrida es esta que os ponía aquí antes. Es la cuñada. Es decir, que fallecen los padres, la persona dependiente se va a vivir con su hermano y es la mujer de su hermano quien la cuida. En todo caso, esta situación supone sistemáticamente una degradación de la situación. Sistemáticamente porque ya no son los mismos vínculos afectivos que unen a la persona. E incluso la nueva persona cuidadora tiene otras responsabilidades, prioridades, sus propios hijos son prioritarios, ¿no? Por lo tanto, la persona ya queda relegada, ¿no? Esta degradación sistemática es lo que explica que tantas madres y padres digan yo prefiero que mis hijos mueran antes que yo. Esto lo dicen muchos padres y madres también aquí, ¿eh? Yo prefiero que mis hijos mueran antes que yo. Yo creo que en esta frase queda resumida todo el drama de la situación que viven estas familias, ¿no?
Ya está. Bueno, voy a apuntar una última cosa. Les hemos preguntado a las familias, a las cuidadoras esencialmente, que si pudiesen, ¿qué es lo que cambiarían de su cotidiano? Y nosotros, de nuevo, ingenuamente, pensábamos que la cuestión económica iba a ser la que iba a copar más importancia. No es el caso. Lo que copa más importancia es el tiempo. Las cuidadoras nos dicen, quiero tiempo. Quiero tiempo, en primer lugar, para descansar. Lo que nos dicen es que hay algunos testimonios, nos dicen, quiero que la presión se acabe. Quiero sacar el cansancio, el agotamiento de mi vida. Es decir, tienen la sensación de que están en permanencia corriendo y el hecho de no tener tiempo, obviamente, redunda el hecho de que no tengan capacidades de decidir sobre su propio destino y sobre el destino de la persona que acompañan, ¿no? Dicen eso, quiero tiempo para descansar. También dicen, quiero tiempo para cuidar mejor a la gente que me rodea, para cuidar mejor a la persona dependiente, pero también para cuidar mejor a mis otros hijos. Poder cuidar mejor y estar más cerca de mi marido. Y en tercer lugar, quiero más tiempo para mí. Digo en tercer lugar, porque lo primero es quiero tiempo para reposar y lo segundo es quiero tiempo para todavía seguir dándome a los demás, ¿no? Y en tercer lugar, tiempo para mí. Tiempo para mí significa tiempo para ir al hammam, tiempo para rezar, tiempo para ir a la mezquita, tiempo para formarse, tiempo para ir a la universidad, tiempo para leer el Corán, tiempo para ir al parque, tiempo para ir al café, al restaurante, jugar con mis amigos, ver mis padres, visitar a mi madre enferma, etcétera, 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 ¿no? Ya está, grosso modo. Sígueme para cerrar, sí que me gustaría comentar que esto es una investigación aplicada. Es decir, que uno de los objetivos de la investigación no era solamente hacer aflorar resultados, sino también pistas de reflexión y de actuación susceptibles de cambiar las cosas, ¿no? Nosotros hemos trabajado sobre 4 ejes que también estamos a diferentes niveles intentando poner en marcha. Obviamente el primero es la cuestión económica, nos lo han pedido todas las familias. Me consta también que actualmente en Marruecos se están reformulando las políticas de protección social y que es un momento importante para sensibilizar sobre esta cuestión, es decir, que haya una subvención económica, ya sea para las personas cuidadoras o para las personas con diversidad funcional, ¿no? Es una de las dimensiones importantes. Otra dimensión también sobre la que es importante trabajar es movilizar los actores comunitarios. Eso es una ventaja muy importante en el contexto marroquí. Hay gente que por motivos religiosos, por motivos culturales, da dinero en permanencia a esas personas. Incluso las familias que menos dinero tienen, si sobreviven es precisamente porque hay alguien que tiene un poco más dinero que ellos que les regala cosas. Puede ser alimentos, puede ser ropa y puede ser dinero. Lo que pasa, a lo mejor lo podemos comentar un poco más si hay debate, lo que ocurre es que muchas veces estos apoyos comunitarios, como responden más a la voluntad de dar que a la de responder a necesidades, pues son muy poco efectivos. Pienso, por ejemplo, en el COFA. El COFA es una cesta alimentaria que se distribuye durante el Ramadán. Aceite, harina, etcétera, ¿no? No sirve para nada. Tiene una dimensión simbólica muy importante, es una pequeñita cestita así, una dimensión simbólica y religiosa muy importante, pero no sirve para nada, ¿no? Entonces, una de las cosas sobre las que queremos trabajar es precisamente tratar de canalizar, movilizar mejor esos recursos comunitarios. Entonces, el tercer elemento sobre el que estamos ya empezando a trabajar es crear redes. Las personas en esta situación y sus cuidadoras están
muy solos, muy solas. Incluso no tienen tiempo, ¿no?, para generar vínculo social. Cuanto menos tiempo tienes para generar vínculo social, más sola estás, ¿no? Menos gente tienes que pueda responder a tus necesidades. Entonces, hay que trabajar también en eso, en la posibilidad de generar vínculos. Y el último eje en el que estamos intentando trabajar es dar visibilidad a estos dramas, a este tipo de situaciones muy comunes, incluso aquí, muy comunes. Lo que pasa es que son cosas que no vemos, pero que cosas que de una forma u otra nos conciernen todos. Para dar visibilidad hemos hecho una película, por una parte, y hemos hecho diferentes soportes escritos didácticos con los que trabajamos con la sociedad civil marroquí. El objetivo es que, no sé si lo lograremos, lo dudo, es difícil que una investigación solo cumpla otra cosa que alimentar. Es que generalmente las investigaciones nos sirven a los investigadores, ¿no? Es difícil hacer que alimente y que sirva a la sociedad. Es lo que nos proponemos con este trabajo. Muchas gracias. ¿Cuánto dura la película? La película dura 10 minutos. Yo creo que merece la pena verla, ¿no? Pues merece la pena verla. ¿Sí o qué? Claro. Vale. A ver cómo salgo. Obviamente está en Darija, es decir, el dialecto marroquí, está subtitulada en francés. ¿Seguís queriendo? ¿Sí? Sí, sí. السلام عليكم. السلام عليكم. اليوم جينا نشاركوا معكم نتائج أبحاث اللي دارت على 250 عائلة مغربية فيها أشخاص في وضعية إعاقة. في هذه الأبحاث اكتشفنا بلي أنظمة الحماية الاجتماعية في المغرب مازال محدودة بزاف، خاصة للناس اللي في وضعية إعاقة. وهذه الأنظمة مازال كتعتمد في الاستراتيجيات والخطط ديالها على العائلة باش ترافق وتساعد أشخاص في وضعية إعاقة. فراسكم باللي حسب الإحصاء العام اللي كان سنة 2014 دار من بين كل 4 ديال الديور فيها على الأقل واحد الشخص في وضعية إعاقة. وباللي دار من بين كل 10 ديال الديور فيها شخص كيعاني من إعاقة من درجة متوسطة حتى لشديدة. السؤال دابا اللي خاصنا نسولوه هو كيفاش العائلة المغربية تدي العناية اليومية لهاد الناس. يواجهوا معنا دابا نشوفوا كيفاش كيتقسموا الأدوار في وسط عائلة اللي فيها شخص في وضعية إعاقة. غناخذوا مثلا عائلة حميد دري صغير في عمره 12 عام كيعاني من الشلل الدماغي وخاصو العوين باش يلبس ياكل ويغسل ويمشي للمرحاض. حميد كيعيش مع اختو الكبيره وخوه الصغير امه وباه، عائله متواضعه على قد الحال. خديجة مامات حميد ربت بي وهي اللي تتقابل حميد ليل ونهار، تتعاونو ياكل يلبس يغسل وكتخرجو، وهي اللي كدير الترويض. باه رشيد خدام يوميا في الموقف وهو اللي كيصرف على العائله وما كيتكلفش بالعنايه اليوميه تاع حميد. هذه الاسره ديال حميد. وكاينه العائله الكبيره اللي فيها خالته وجداته تيسكنوا حداهم وكيتكلفوا به فاش ما كتكونش امه في الدار اولا الا كانت مريضه. مرات يعاونوا خديجه بشويه ديال الفلوس. اما الرجال في عائله الام ما داخلينش في المسؤوليه نهائيا، لا خود خديجه ولا باها ما كيعاونوش في العنايه بحميد، لكن مره كيعاونوا بشويه ديال الفلوس. اما من جهه العائله الاب اغلب المرات ما كاينش المساعد، الخوت والخوات هاد رشيد ما تيعاونوا بوالو حتى والديه. هذا كيعني ان النساء في عائله الام هما اللي كيساعدوا في العنايه اليوميه ديال الاشخاص في وضعيه اعاقه. حتى من جهه خدته وخو حميد كيلعبوا معاه غير مره ولكن قليل فاش كيعتنيو به. إعاقة ديال حميد ما مخلياش خوه مرتاح نفسيا وكيتقلق حيت واخد الاهتمام ديال ماماه كامل.
في المغرب كاين بزاف ديال الاشكال ديال المرافقه وسط العائله، وفي الحاله ديال حميد كنشوفوا واحد النمط ديال التصرفات اللي كيتعاود بزاف، وخاصه في الديور اللي الدخل ديالهم قل من 5000 درهم، حيث كنلاحظوا فيهم باللي ان الاب هو اللي كيصرف على العائله، في حين ان الام هي اللي تتحمل كاع المسؤوليه ديال المرافقه اليوميه، وان المعاونه عامه كتجي من طرف نساء، خاصه من العائله ديال الام كيف ما ذكرنا قبل. اما العائله ديال الاب فقليل فاش كتعاون. المثال ديال اسره حميد هو واحد من الامثله الكثار اللي كتبين لنا باللي كاين مشكل في طريقه تقسيم ادوار مرافقه الاطفال في وضعيه اعاقه. اذا اجي نشوفوا كيفاش كيتقسموا الادوار ما بين الوالدين. في 9 من اصل 10 ديال الحالات الام هي اللي كتساعد الطفل، يعني هي اللي كتعاونو يدير كاع المهام اليوميه، وقليل بزاف فين تيعاون الاب. واللي مقلق اكثر في الثلثين ديال الحالات تتكون الام بوحدها اللي كتكلف بالحاجات اليوميه وبالعوي. هذا الواقع تيتبدل منين تيتبدل الدخل ديال الاسره، كلما كيتزاد المستوى الاجتماعي اي المادي والتعليمي ديال الاسره كل ما تلقاو الاب تيعاون اكثر في العمليه ديال المرافقه. في هذا الرسم البياني كيبان لنا ان الديور اللي فيهم الدخل قل من 2500 درهم الرجال تيعاونوا غير بنسبه قليله، في حين تطلع هذه النسبه لثلث الديور اللي فايت الدخل ديالها 9000 درهم. واخا هكاك كتبقى الام في اغلب الحالات هي اللي كتكلف بالمساعده اكثر من غيرها. اللي خاصكم تعرفوا انه منين تتكون المرافقه اليوميه على ظهر شخص واحد هادشي تيكلفوا بزاف. في الحاله ديال حميد المسؤوليه هزها همه. اولا من ناحيه العنايه اليوميه بحال الماكله، النظافه، الحوايج. ثانيا من ناحيه المتابعه الصحيه والنفسيه اللي فيها الترويض الطبي، الترويض النفسي الحركي، وكدير عند الجمعيات باش يتبع الانشطه الدراسيه. ومن فوق هذا الشيء كامل الا بقى ليها الجهد والوقت تقدر تخرج الولد للجرده يفوج. ونزيدكم خديجه عندها مسؤوليات اخرين في الحياه، هي اللي مكلفه بالشقه ديال الدار كل نهار، خاصها تقابل ولادها الاخرين وراجلها، وباش تعاون العائله ماديا تتخدم في فام دو ميناج. هذا كيعني ان كل ما خديجه قابلت ولدها حميد ما كيبقاش ليها الوقت دير شي حاجه اخرى، بحال تكلف بولادها، تكلف براجلها، وبسبب هذا الشيء كتضل تسمع الشكاوي والنقير من عند كل واحد. ومنين تتحاول دير العكس وترضيهم كتبقى حاسه بالذنب، حيت عارفه راسها ما تكلفاتش بولدها حميد مزيان. في الاخر كتبقى خديجه كتجارى ما بين الحاجيات ديال حميد وديال ولادها وراجلها. هذا الشيء كامل كيعني بان خاصها تسمح بالرغبات والحاجيات ديالها، وتسمح في الصحه والتوازن النفسي ديالها، في الحياه الاجتماعيه ديالها، صحاباتها، صلة الرحم، تسمح في قرايتها وفي خدمتها. وفي هذا البحث بين لنا بلي ان اغلبيه النساء اللي كيعاونوا في المرافقه ما عندهمش خدمه، يعني تيعتمدوا ماديا بشكل اساسي على رجالهم. وهذه الصعوبات اللي ذكرنا من قبل كتزاد اكثر ملي كتكون السكنه مشروكه بين العائلات. في المغرب مثلا كنلقاو ان ظاهره السكنه مع عائله الزوج منتشره بشكل كبير، وهذا الشيء اللي اكدوه لنا الربع ديال الاسر اللي سولنا. وغالبا ما كنلقاو بلي الوالدين الكبار كيسكنوا في طبقه، وكل واحد ولادهم تيكون ساكن في طبقه اخرى مع مراته وولادو. من هذه السكنه المشروكه كنتوقعوا ان حميد وخديجه غاديين يلقاو مساعده اكثر، ولكن الدراسه ديالنا لقات العكس. معدل عدد الاشخاص في العائله اللي تيتكلفوا بالمرافقه اليوميه للطفل تيكون قليل مقارنه بالعائله اللي ساكنه بوحدها. ومن فوق هذا الشيء السكنه المشروكه كتزيد الانعزال ديال الطفل والام، خاصه من العائله ديال الاب كيلوموها حيت جابت لهم طفل معاق. هذا التحقيق كيطرح تساؤلات على الفكره الشائعه ديال ان العائله المغربيه متضامنه ومتحده قدام المصاعب. واحده من المخاوف اللي كيهزوا لها الوالدين الهم هو كيفاش هذا الطفل غادي يكبر وغادي يعيش وما ماشي على قيد الحياه. الدراسه بينات لنا بزاف ديال السيناريوهات المحتمله. ايوا اجيو نشوفوا شنو غادي يوقع لحميد في وحده من كل هذه الحالات. في السيناريو الاول الام توفات والاب تيعاود يتزوج، في هذه الحاله مرات رشيد جديده هي اللي خاصها تكلف بحميد كل نهار. هذا الشيء صعيب بزاف حيتاش ما عندهاش رابط عاطفي مع حميد، فالنسبه ديال الاهمال وسوء المعامله كتكون طالعه اكثر. هذه الحاله ما منتشرش بزاف حيتاش امد الحياه ديال النساء طالع مقارنه بالرجال. تخيلوا سيناريو مختلف، الوالدين بجوج ماتوا او شلفوا بزاف وما قدوش يتكلفوا بحميد. في هذه الحاله تيوليو الخوت والخواتات هما اللي تيهزوا المسؤوليه. في حاله الاخ فغالبا المسؤوليه تطيح على مراته. في هذا البحث لاحظنا واحد الظاهره في العالم القروي، كتكون مرات الاخ سكنات في دار نسابها من بعد الزواج، مورا موت النسيبه ديالها بقات مكمله في الشقه ديال الدار والعنايه بحميد. بحال السيناريو اللي فات، المراه اللي مكلفه بالمرافقه ما عندهاش رابط عاطفي مع حميد وتقدر تشوف راسها مظلومه بسبب هادشي، عليها تتسبق مصلحه ولادها وراجلها على ديال
ديال حميد. وفي السيناريو الثالث اخت حميد هي اللي كتكلف به من بعد ما كيتوفاو الوالدين. الا كانت مزوجه وعندها الاولاد فغالبا بنتها هي اللي كتعاونها. حالة كانت الأخت كتحن على خوها حميد فالمشاكل تيبداو يجيو من راجلها وعائلته. أولا ما تيبغيوش يعاونوها ماديا، وثانيا تعتبروا باللي تضيع الجهد بزاف على قبل خوها حميد وما كتهلاش في راجلها وولادها. هذه الحالة ما منتشرش بزاف. في السيناريو الرابع اخت حميد ما مزوجاش، قد تكون مطلقه ولا ارمله، وهي اللي كتكلف به من بعد ما كيتوفاو الوالدين. بالنسبه لعائلتها فكيعتبروا راه عادي تاخذ المسؤوليه الكامله ديال خوها حميد، وبعض المرات الخوت كيعاونوها ماديا. ولكن الديور اللي فيهم الاخت ما مزوجاش قلالين بزاف، حيتاش الطلاق والعزوبيه في الثقافه المغربيه مرتبطين بالفشل الاجتماعي، وعليها فاغلب العائلات ما كيوصلوش لهذا السيناريو. في هذا البحث بان لنا باللي السيناريو الثاني والسيناريو الرابع هما اللي كانوا منتشرين اكثر. بالطبع كاينين سيناريوهات واحتمالات اخرين، ولكن كلهم فيهم نفس الصعوبات. ومنين تيتوفاو الوالدين ديال حميد خاصه امه، العنايه والمرافقه بحميد تتنقص، حيتاش باش ما كان الرابط العاطفي مع حميد ناقص كثر ما المسؤوليه كتنقص والتهلو فيه ما كيبقاش. عليها بزاف ديال الاباء كيتمناو بنتهم ولا ولدهم اللي وضعيه اعاقه يموتوا قبل منهم. هذه الامنيه ماشي عاديه، كتبين الحجم والثقل ديال هذا المشكل شحال كبير بزاف. Bueno, pues empezamos Quizás solamente comentar algo respecto a la peli. El objetivo de la peli es que fuese una herramienta de sensibilización, ¿no? En ese sentido, por eso hemos trabajado muchísimo con la animación, porque el objetivo no es hablar de la discapacidad, de la diversidad funcional desde la pena y la compasión, como se hace tan a menudo, ¿no? Sino entender la estructura que constituye el problema. Ese ha sido el objetivo de la peli, intentando hacerlo lo más divulgativo posible. También señalar que los dos actores estos son conocidísimos en Marruecos. Es decir, la gente incluso cuando ponemos la peli, solamente oyendo su voz ya sabe que son ellos. O sea que es una herramienta bastante, nos está funcionando bastante bien. Bueno, Benita, a ver ¿dónde está? Gracias, Alvar, por este trabajo. Me pareció muy interesante y muy sensible, ¿no? La manera de tratar el tema y el análisis que realizas, la manera de presentarlo también. Así que felicidades por el trabajo. No es una pregunta necesariamente lo que tengo, sino un comentario, ¿no?, que estaba pensando y no podía dejar de pensar sobre ello mientras presentabas, y es que más allá de la cuestión de la discapacidad, creo que se está hablando de una carencia del Estado, de una ausencia de Estado, ¿no?, para una realidad social de responsabilidad del Estado también, y que quizás es intencional porque tiene una dimensión de género muy importante, con lo cual es inevitable pensar, ¿no?, en toda la teorización de las políticas del cuidado que ha venido haciendo gente como Silvia Federici desde hace tiempo, y cómo todo eso recae, o sea, que se sostiene a base de la explotación de la mujer, ¿no? Era solo eso. Bueno, yo me pregunto, evidentemente yo creo que esto rompe quizá con un mito que es este de la solidaridad de la familia, bueno, mi pregunta es ¿hasta qué punto la sociedad está dispuesta a reconocer estos problemas sobre esta mitificación de la familia solidaria cuando la evidencia se enfrenta a esto? Sí, recordando, por ejemplo, el caso de
de Guinea me acuerdo que había como un sitio de atención a los ancianos y justamente el mito era que los ancianos en Guinea están magníficamente cuidados por la familia, y sabemos también que en algún caso puede ser, pero que no era tan evidente ni mucho menos. Nosotros al principio éramos muy ingenuos porque partíamos de la idea, el objetivo inicial de la investigación partía de la idea de que debe haber mecanismos de cuidado comunitarios de los que debería inspirarse el sistema de protección social que se está ahora mismo construyendo y nos hemos encontrado con esto. Es decir, dispositivos comunitarios, nada o casi nada. Y como bien dices, hay esa idea en Marruecos muy anclada también de que en contraposición con Occidente nosotros tenemos una familia muy solidaria. Estamos todos aquí los unos con los demás. Yo recuerdo una entrevista que hice con un padre que me decía al principio de la entrevista, nosotros aquí no es como en Europa, nosotros aquí somos muy solidarios, nuestra familia es muy solidaria, ¿no? Yo le preguntaba sobre el cuidado de Nahda, de su hija. Y empezó con esto, y a lo largo de la entrevista descubrimos en realidad los dos que su familia no estaba implicada ni económicamente, ni en el cuidado, ni es decir, la solidaridad se quedaba en una idea, pero a nivel práctico no había nada. Generalmente cuando esta presentación la estamos haciendo mucho ahora mismo en Marruecos, no hay resistencia a este discurso. Las mujeres no tienen ningún tipo de resistencia a este discurso, porque conocen aquellas que tienen niños en esta situación y aquellas que no. De hecho, bueno, está empezando a funcionar y por eso también nos queremos apoyar sobre las asociaciones feministas que trabajan en este ámbito, porque el feminismo y la discapacidad siempre a nivel asociativo funcionan de forma separada, cuando en realidad tienen muchísimo que ver, por lo que dice, es decir, la cuestión del cuidado está ahí, ¿no? Entonces, lo que queremos es generar la convergencia de las luchas. Donde generalmente tenemos cierta resistencia, obviamente, es en los hombres. Este tipo de presentaciones, cuando la hacemos más amena porque hacemos muchísimo más preguntas al público, ¿no? En torno, por ejemplo, a la participación de los hombres. Y los hombres tienen una imagen de su propia participación muy diferente a la que nosotros recogemos. Muy, muy diferente. La cuestión de la estructura familiar no se desmitifica, la estructura familiar está ahí, la estructura familiar es poderosa, es fuerte, existe. Lo que pasa es que es una estructura familiar jerarquizada en categorías de género, es una estructura familiar patriarcal y entonces pues es que son categorías distintas. Incluso es incluso interesante ver cómo Es interesante ver cómo una mujer ayudaría a su hermana, que tiene un niño con discapacidad, pero no ayudaría a su hermano, que tiene un hijo con discapacidad, ¿no? Es decir, vemos cómo está claramente marcado por el estatus de unos respecto a otros, ¿no? Porque ella asume que el hijo de su hermano lo tiene que cuidar la mujer de su hermano. Sin embargo, del lado de su hermana, sabe que a su hermana nadie le va a apoyar dentro de la familia de su marido. Sí, oye, pues muchísimas gracias, ha sido muy interesante. Ya ha habido una de las cosas que has dicho que me ha llamado mucho la atención cuando te has referido a que, bueno, generalmente la madre que ha tenido un hijo con discapacidad es culpabilizada, ¿no? Has dicho eso, ¿no? Entonces, bueno, quería saber un poco más cuáles son un poco las representaciones culturales, etcétera, acerca de eso. ¿Hay algún elemento de maldición, de creencia en brujería en ese aspecto? Sí, obviamente hay de eso, pero lo interesante es ver por qué hay eso, Claro. ¿no? Y eso está estrechamente vinculado a lo que es ¿cómo se dice en español? El linaje, ¿no?
Es decir, que es normal que la familia paterna sea bastante reacia a asumir un niño con diversidad funcional, cuando la familia materna, que generalmente es la que ayuda a la madre, sienta menos molestia, ¿no? Porque lo que se juega es el linaje masculino, es el linaje de la familia del padre, no el linaje de la familia materna. Y eso explica el hecho de que la familia paterna generalmente quiera desvincular y decir, esto no viene de nuestros genes, esto viene de los genes de ella, ¿no? Este tipo de argumentación se encuentra aquí, ¿eh? Esto está documentado, quiero decir, esto se encuentra en Europa también, ¿eh? Una cosa es el argumento de los genes o el argumento de la maldición, en realidad responde a la misma lógica. No sé si he contestado. Yo quería hacerte 2 o 3 preguntas. La primera es que, claro, te has centrado en el caso de dependientes niños, pero no se ha dicho nada, y bueno, y supongo que no lo habéis trabajado, pero ¿qué puedes decir de la dependencia más común, que es la de los padres? Cuando ya tus padres tienen una edad que ya no se pueden valer, ¿qué pasa? No lo hemos trabajado. No hemos trabajado por una cuestión metodológica. Es decir, que hemos considerado que, bueno, es una encuesta por cuestionario. El cuestionario supone que hay una homogeneidad de la muestra. Es decir, que tú no puedes considerar de la misma forma, con la misma mirada y con las mismas preguntas, personas que son consideradas benjamines sociales desde siempre, ¿no? Porque no han entrado en una relación de intercambio social como aquellos que tienen una discapacidad sobrevenida, es decir, tienen un accidente cuando tienen 20 años, 30 años, o vinculadas a la vejez. En este caso, los cuidados de los que benefician a estas personas está también estrechamente vinculado a la deuda social que han generado a lo largo de su vida, ¿no? Es decir, si han sido esposos, padres, si han ganado mucho dinero. Entonces, el cuidado que reciben también depende de esto. Por eso nosotros nos hemos interesado por esas personas. Nos hemos interesado por personas que supuestamente no han generado ningún tipo de deuda, ¿no? Ahora, de lo que sé, tiene que ver con lo de la familia patriarcal, es que antes el cuidado de los padres era esencialmente asumido, en el contexto marroquí, por la nuera. Es decir, la mujer del marido, dentro de la estructura patriarcal. Hoy en día eso ha cambiado, porque las mujeres se niegan. Dice, va a cuidar de tu padre o de quien yo te diga, ¿no? Las mujeres se niegan. Y por lo tanto, hay una transformación social en la que se está dando, en la que ahora mismo son las hijas las que cuidan. Ya no tanto la nuera, sino las hijas, ¿no? De nuevo, con la misma lógica que decía antes, la hija soltera, separada, divorciada. Y luego la otra pregunta que quería hacerte es, aunque bueno, no lo habéis trabajado, pero si tú crees que esto ha tenido cambios, porque lo que sí que has hablado es una familia cada vez más nuclear, ¿no? ¿Y qué se puede saber de la familia más tradicional de hace 60, 70 años o 50, donde las familias tenían mucho más hijos y tenían una estructura más patriarcal, como exactamente has dicho antes? ¿Tenéis alguna visión de si antes era igual o era distinto? ¿Os han dicho algo o cómo lo veis? Respecto a esta cuestión particular, es decir, respecto a... Bueno, hemos trabajado con niños, adolescentes y jóvenes adultos, hasta 30, 40 años. Respecto a esta particular cuestión, no hay documentación, no hay bibliografía, ¿no? Es decir, no hay cómo se trataban a estas personas hace... No hay. Hay la representación de que se las encerraban, se las dejaban en casa, pero ¿qué tiene eso de verdad? ¿O acaso eso no es un discurso que utilizan el tejido asociativo para movilizar fondos? No lo tengo claro. Yo tengo claro que por la misma lógica que comentaba antes en la familia tradicional patriarcal, en la que la mujer que llega está en deuda y nadie está en deuda respecto a ella, que esa responsabilidad incluso tradicionalmente ha recaído sobre esa persona.
y no sobre otras personas de la familia patriarcal. Por el respecto solamente se pueden hacer conjeturas porque no hay, la literatura no dice nada al respecto, o al menos la que hemos podido consultar, ¿no? Y ya abusando, la última pregunta sería, lo que sí que supongo habrá es estudios sobre España en concreto u otros países, pero de España, entonces, aunque has dicho muchas veces esto en España es igual, ¿puedes dar una visión de conjunto de lo que es igual y lo que pueda diferir? Yo creo que hay una cosa que es diferente, es el peso de la estructura familiar, que es diferente, pesa de forma diferente. No sabría de qué forma, pero está claro que como la familia está organizada de forma diferente, pues quienes acompañan menos y en función de si está la tía, eso se genera de forma diferente en Europa. Respecto a la cuestión socioeconómica, creo que es bastante similar, es decir, cuanto hay más dinero, probablemente haya más implicación, que habría que verlo, son hipótesis. Y por lo demás, creo que es una cuestión esencialmente de nivel, la diferencia. Es decir, que las cuidadoras en Occidente, en Europa, en España, Benita lo ha dicho, son mujeres. Son esencialmente mujeres. Está claro que a lo mejor no encontraríamos una proporción tan demencial como la que hemos encontrado aquí, entre 92, 93% y contra 3%, ¿no?, de cuidador principal. Probablemente las proporciones sean diferentes, pero la tendencia sea bastante similar. Después, respecto a la implicación del sexo, ¿no?, es decir, ¿benefician los hombres de mayor cuidado que las mujeres? No lo sé. ¿Qué os parece? No sé. No sé si eso también es una constatación que se podría hacer aquí. No lo sé. En todo caso, no hay la distanciación social, ¿no? Es decir, que en un sector muy importante de la sociedad marroquí es impensable que un hombre lave a una mujer. Es impensable. Esto aquí eso es más negociable. Sí, yo tengo otra pregunta. No sé, igual no me he enterado bien, que las hermanas no se hacen, o sea, como que no se hacen cargo de sus hermanos discapacitados, de sus hermanas. O sea que las mujeres, las chicas, las hermanas, no, muchas veces no. ¿Qué explicación tiene esto? ¿Cuál es la razón? Que las hermanas no se encargan de sus hermanas. No sé si igual no me he enterado bien. Hay dos cosas. En primer lugar, lo que son los hermanos, cuando son jóvenes, y a lo mejor esto es algo que probablemente sea diferente en Guinea, o al menos es diferente yo imagino que es diferente en Guinea. Los hermanos y hermanas no están nada movilizados, y eso para nosotros era extraño, ¿no? Porque y a lo mejor en otras zonas de Marruecos a lo mejor también sea diferente. Nosotros nos sorprendía eso, es decir, que menos para la vigilancia, casi nunca están movilizados. En el cuidado diario, absolutamente nada, ¿no? Los padres lo justifican diciendo tienen una expectativa muy alta en que los hijos les saquen de la pobreza y por lo tanto asumen que tienen que estar estudiando en la escuela y punto, ¿no? Es decir, que consideran que es legítimo, aunque les molesta. Dicen, me gustaría que mis hijos se involucrasen más, pero asumo que su lugar es estudiar, ¿no? Yo no le estoy metiendo caña para que se implique. Eso por una parte. A lo mejor eso en Guinea, no sé lo que te parece a ti, a lo mejor es diferente. Y lo que te decía respecto a... Es decir, que ya los hermanos están muy poco implicados, hermanos y hermanas están muy poco implicados en el cuidado, dar de comer, alimentar, desplazar, lavar, ir al servicio, este tipo de... Muy poco implicados. Y cuando lo están, los hombres solamente lo están con los hombres, y curiosamente las hermanas también lo están más con los hombres que con las hermanas, ¿no? Digo más, no digo que no se implican, algunas se implican, ¿no? Es un estudio cuantitativo, es decir, son tendencias estadísticas, ¿verdad? No sé si he contestado a tu pregunta. Sí, como que repites lo que yo digo. Entonces yo quiero saber qué explicación dan. Es esta, ¿no? Que se encargan o sea, todavía van a clase y no estudian y nada más, es su lugar. Es la explicación.
No hay nada de creencias tradicionales ni brujería, como decía el profesor en esto. Hay las hipótesis que nosotros barajamos, ¿no? Es decir, no tenemos... este es un dato, no es un dato que hemos preguntado. Es un dato que en base a las preguntas, de repente haciendo correlaciones, decimos, anda, pero esto está, ¿no? Entonces, no lo sospechábamos. Está la cuestión de la depreciación del sexo femenino, como decía yo antes. Y eso por una parte, que aunque las cosas hayan cambiado en Marruecos, sigue muy anclado. Y después está el otro aspecto que comentaba antes, de asociar los hombres con la actividad, los chicos con la actividad, por tanto de sacarlos más a menudo, y las chicas con la pasividad o con menos movimiento, y por tanto asumir que es legítimo que ellas salgan menos, ¿no? Asumir que es legítimo que hagan menos ejercicio, ¿no? Cuando están en determinadas situaciones lo necesitan. No tenemos respuestas, tenemos hipótesis. Y datos acerca también de la época colonial, en el sentido que los franceses seguían la obsesión de finales del siglo XIX, principios del XX, del régimen de internamiento, de asilos, y en algún momento cuando invirtieron en servicios públicos los 150, me imagino que también eso ayudó a destructurar las redes familiares más amplias, porque eso hasta en África Occidental se vio mucho en las colonias francesas, los regímenes de internamiento para más bien de trastornos mentales que físicos, pero o sea, quizás por actividades espontáneas, violentas, etcétera, esto la madre no puede cuidar, pues el Estado. Entonces ahí habría también números y estadísticas para eso, yo creo que unos cientos. Pero eso no sé, porque sé que en otros sitios sí, hasta en los sitios coloniales, por esa época, 40, 50, 60. Pero generalmente, Enrique, las políticas del encierro están esencialmente asociadas a la locura, ¿no? Y esto puede concernir a algunos casos de nuestra muestra, esencialmente aquellas cosas asociadas al autismo, por ejemplo, a personas que tienen crisis recurrentes, pero gran parte de las personas de nuestra muestra son personas que lo que tienen son incapacidades físicas importantes, pero ningún tipo de trastorno intelectual, ¿no? Pero tienes razón, a lo mejor el único sitio donde hay que buscar literatura respecto a lo que cómo se trataba es en ese ámbito. Sí, hola. Felicitarle por un estudio bastante relevante y significativo. Dos cosas que quiero apuntar. ¿Cuál es la implicación del Estado en todo este tema, desde las políticas públicas, sanitarias, sociales? Y la otra cuestión es, para enriquecer el estudio, ¿no habéis planteado hacer una perspectiva cualitativa y así, digamos, a través de los discursos, narrativas, recabar más en profundidad esas sensibilidades y digamos algo de los porqués, por qué pasa esto, en términos así globales? Gracias. Respondo por esta última. Los que me conocéis sabéis que tengo una formación de antropólogo y que lo mío siempre ha sido lo cualitativo, y verme en estas para mí ha sido extremadamente incómodo. Pero todo está vinculado al objetivo del estudio. Es decir, muy rápido, hablando con la sociedad civil, cuando les hablábamos de hacer 40 entrevistas cualitativas, ir a observar las personas, cómo vivían en casa, etcétera, etcétera, nos han dicho, eso es muy bonito, pero eso a nivel de legitimidad a nosotros no nos da ninguna. Aquí lo que queremos son números, son cifras, es lo único que habla, estadísticas.
Si queréis tener algún tipo de influencia, es el único camino. Olvidaros del cualitativo. Es así, es decir, hay una desvalorización profunda de los estudios cualitativos y por eso hemos recurrido a esta dimensión cuantitativa, que estamos intentando, cada uno por nuestra cuenta, estamos intentando completar, pero efectivamente falta esa dimensión. Respecto a cuáles son las políticas, bueno, voy a ser breve. Digamos que son incipientes. En Marruecos, desde hace 10 o 15 años, se ha empezado realmente a trabajar sobre la cuestión de la diversidad funcional, desarrollando servicios para las personas directamente concernidas, ¿no? El objetivo para nosotros es mostrar que detrás de esas personas concernidas, en la sombra, hay una cuidadora, ¿no? Y el problema ocurre aquí lo mismo, es decir, que las políticas públicas dan por hecho que cuando responden a las necesidades de la persona, están respondiendo a las necesidades de sus cuidadores y de su familia. Pero es que las necesidades de las personas dependientes y las necesidades de sus cuidadoras no son las mismas, ¿no? Entonces, para nosotros el objetivo es precisamente decir, está bien que Marruecos empiece a implementar políticas orientadas hacia las personas con discapacidad, estupendo, pero es importante dar visibilidad a aquellas personas que están en la sombra de esas personas. Bueno, pues si queréis ya nos queda un cuartito de hora de descanso y luego ya es la visión, vamos, la película y el debate sobre la película. Así que gracias.